Hola Antonio, Hola Lola, ¿qué tal? pues mira bien, Encan- aquí Aquí rodeado de estamos, libros. encantada de estar aquí en el Instituto Cervantes, en Madrid. Soy Lola Larumbe, librera de la librería Rafael Alberti, una librería que ha cumplido ya 45 años y yo dentro de ella pues también muchísimos años. Me da ya un poco de apuro, supongo que un poco como a ti, porque casi ¿No? Que empezamos a la forma, vez, ¿no? sí, sí, y formamos parte del que a mí me gusta pensar en el ecosistema del libro, ¿no? Un poco sí, ¿no? Es Porque que se es... habla generalmente cuando hablas de literatura, hablas de los escritores, pero el libro forma parte de eso, de un ecosistema en el que están los libreros, están los editores, los traductores, los distribuidores, los diseñadores, ¿no? Los periodistas, es un mundo bueno, el que llevamos mucho tiempo viviendo, ¿no? Muchísimo tiempo, porque yo llegué a la librería Alberti en el año 80 con 20 años y creo que tu primer libro se publicó en el año 84. O 84, sea que sí. somos absolutamente contemporáneos. Yo he aprendido a ser librera en la librería, nadie me enseñó. Bueno, yo estudiaba ciencias biológicas, la terminé mientras empecé en la librería con unos amigos, era una empresa que no sabíamos hacia dónde nos iba a llevar, o sea, era todo lleno de ingenuidad y de inconsciencia absoluta. Yo pensaba que aquello iba a durar 6 meses y bueno, pues estoy aquí. ¿Para ti fue igual? O sea, ¿tu carrera como escritor empieza de esa manera o tú ya pensabas que eras escritor de pequeño? Mira, esos destinos retrospectivos son una fantasía, ¿no? Eso es decir, no, yo desde pequeño, a mí desde pequeño evidentemente me gustaba leer y me gustaban los tebeos y me gustaba escribir, inventar cosas y todo eso, pero podía haberme dedicado a esto o podía no haberme dedicado, ¿no? Tú hablas del año 80, el año 80 yo lo pasé nada menos que en San Sebastián, Ah, sí, vestido de soldado, sí, el año que hubo más asesinatos terroristas terrible, en claro. la historia de España, ¿no? La Sí, mayor parte de ellos allí donde sí. yo estaba, ¿no? Y me licencié en vísperas de la tentativa de golpe de Estado. Sí, que lo De, cuentas en Ardor Guerrero, claro, ¿no? ¿sabes? Entonces es un mundo cuando yo me fui al ejército yo había empezado a escribir una novela, pero cuando me fui pues aquello quedó completamente perdido. Y después salí, tenía que ganarme la vida y encontré un trabajillo como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Granada, porque en esa época había un paro enorme entre licenciados y además licenciados, como en mi caso, de Geografía de Historia, especialidad de Historia del Arte. Era, Absoluto. era disparatado, ¿no? Sí, sí. Y entonces encontré ese trabajo y escribía y cuando estaba en el ejército me había presentado a un concurso de cuentos, pero nunca me daban ningún premio ni nada, ¿no? Ni me seleccionaban, ni para, ¿te acuerdas? Había un premio que se llamaba Hucha de Oro, que era de las cajas de Sí, ahorro. sí, sí. Pues siempre publicaban la lista de los 30 finalistas. Y yo nunca llegué ni a estar en la lista de los 30 finalistas, ¿no? Pero cuando realmente empecé a sentir que estaba acercándome a la literatura fue por ese tiempo después, cuando estaba en Granada, cuando recuperé la idea de la novela y empecé a escribir en un periódico, ¿no? Entonces ahí empezó un poco ya digamos que la posibilidad de ser escritor. Ser escritor quiere decir dos cosas, una, escribir y otra que te reconozcan como escritor, ¿no? Es decir, Sí, porque, que a veces no coinciden, ¿no? claro, es decir, tú puedes decir yo soy escritor, pero si nadie más que tú lo dice, Claro. o si lo dices tú y lo dice tu familia, yo creo que el salto fundamental es ser leído por desconocidos, ¿no? Eso me pasó a mí cuando empecé a publicar en el Diario de Granada, empecé a publicar unas crónicas semanales y empecé a tener lectores, serían 30 o 40, porque era un periódico de Granada, ¿no? Pero eran personas que no me conocían, ¿no? Claro, es que los lectores son como el centro de todo, ¿no? Este ecosistema que tú has dicho al principio, con los portadistas, con los traductores, con los encuadernadores, con los impresores, con los libreros, los autores, los lectores son como el sol, ¿no? Que está ahí en el centro y todo lo demás está girando a su alrededor, ¿no? Claro, y además piensa que tanto
la librería, tu oficio como el mío, nos hemos beneficiado. Yo creo que se puede tener buena suerte histórica o mala suerte histórica. Es decir, tú puedes ser buena persona o puedes ser inteligente, pero hay de ti si caes en un momento horrible, ¿no? Entonces nosotros tuvimos la suerte inmensa de que llegamos al mundo del libro por diversos caminos en un momento excepcional, que es el momento de los años 80 en el que la democracia se estabilizó, empezó la educación a ampliarse, empezó a haber cursos para personas mayores y como tú bien sabes, hubo una explosión de lectores, ¿no? Siempre pienso, dice, cuando se habla de los escritores que aparecimos hacia mediados de los 80, dice, sí, aparecimos unos cuantos escritores y unas cuantas escritoras que todavía, muchos de nosotros estamos todavía en danza, ¿no? Pero lo que apareció sobre todo fueron lectores. Es verdad. Unos lectores que hasta ese momento, hombre, claro, había lectores para Miguel Delibes, para Cela, para bestsellers, de aquellos que había, pero no había una comunidad lectora que estuviera sincronizada con los escritores, ¿no? Es decir, de pronto los lectores aparecieron. Aparecieron, es verdad. ¿No? ¿Dónde estaban hasta entonces? Claro, ¿De dónde venían? Es que no estaban. ¿De dónde venían Es que esos no lectores, estaban, ¿no? Entonces piensa, por ejemplo, yo siempre me acuerdo cuando Julio Llamazares publicó Luna de Lobos. Sí, que ¿no? fue por ahí, en el 82. Fue en el 85. 85. Fue un año antes de que yo publicara Beatus Inle. Y Julio, que era un hombre al que no conocía a nadie y que él no conocía a nadie. Si él no formaba parte de ninguna sociedad literaria, ni grupo, ni nada, un muchacho de León que estaba en Madrid, ¿no? Y de pronto hizo esta novela tan rara, y una novela maravillosa. Maravillosa, sí. ¿Sabes? Tan rara porque no se parecía a casi nada de lo que hubiera entonces, ¿no? Y esa novela empezó a tener una relevancia. Había pasado un poco antes con Jesús Ferrero. Sí, con Belvergín. Con Belvergín, ¿no? Me acuerdo perfectamente. Sí. Incluso gente que venía publicando ya, como Javier Marías, por ejemplo, empezaron a tener muchos más lectores. O escritoras como Carmen Martín Gaite, ¿no? Que había estado en un mundo más reducido. Sí, pero fue en los 80 cuando empezó a ser leída. Exactamente, ¿no? Entonces, es que fue una época de eclosión, porque además empezamos a ser leídos en España y empezamos a ser traducidos también. Si empezamos a no ser excepcionales, a no ser representantes exóticos dentro de lo que cabe, ¿no? Entonces, eso fue una suerte. Luego ya que hayamos o que escribamos mejor o peor, eso nadie lo sabe, ¿no? Pero esa suerte la tuvimos porque estuvimos en un momento de eclosión histórica que lo ves en perspectiva y dices, es un momento que no había habido en la historia desdichada de España desde hacía mucho, ¿no? Es verdad. Pero bueno, hubo una eclosión de lectores, hubo una eclosión de editoriales que apostaron, ¿no? La palabra famosa, la apuesta por la nueva narrativa española, que realmente era nueva, ¿no? Pero muchos se quedaron en el camino, muchos. O sea que digamos que la mirada retrospectiva hacia atrás es interesante por esto, ¿no? Decir, bueno, pues si a lo largo de 40 años pensar que yo en la librería, que era casi un adolescente, ¿no? Y os empecé a conocer a vosotros, a Antonio, a Julio Llamazares, a Javier Marías, a tantos, ¿no? A Luis Landero, a tantos y a tantas. Y pensar que ahora, cada vez que sale un libro vuestro, es un acontecimiento, ¿no? A mí me llena de emoción, o sea, pienso, pues esto es muy difícil, o sea, que haber durado en ese tiempo, seguir seduciendo a los lectores, con los cambios que se han ido produciendo en la sociedad española en todo este tiempo, ¿no? Sí, eso está bien y yo me alegro, pero hay una cosa que yo sí he hecho en falta y es que creo que en la literatura, como en muchos otros campos, las posibilidades para la gente más joven se han ido limitando cada vez más. Sí, eso es verdad. ¿Sabes? Eso y es una cosa que no es solo propia de la... Yo lo pienso muchas veces, digo, vamos a ver, cuando yo empecé a colaborar en un periódico, tenía 26 años, 26. No me pagaban casi nada, pero bueno, podía escribir una columna en un periódico. Poco tiempo, aparte de eso, fíjate, me había casado
y había podido comprar un piso de protección oficial. Impresionante. Y ahora lo piensas, ¿no? Sí. Entonces mi mujer entonces tenía un año más que yo, era maestra de escuela, era profesora de EGB, y yo era funcionario interino al principio y luego, pero auxiliar administrativo. Y pudimos comprarnos una casa modesta, pero una casa de 80 metros cuadrados, ¿no? Y tener la perspectiva de poder tener un hijo. Cuando yo lo pienso ahora en la gente a esa edad, o la gente de la generación de nuestros hijos, digo, aquí ha ocurrido algo Sí, que ya te digo que cuando nosotros aparecimos, a nosotros hablo de la gente de esta generación en general, ¿no? Había personas de las generaciones anteriores que fueron muy generosas. Estaba, por ejemplo, Miguel Delibes, que era un hombre generosísimo. La propia Carmen Martín Gaite era una mujer muy generosa, muy generosa. Luego se enfadaba y todo eso, pero era muy generosa. Estaba Juan Marsé, también Vázquez Montalbán, ¿no? Luego estaba Cela y Alláteres, sí, que hubieran deseado que nos muerto. exterminaran, Claro. ¿sabes? Porque le daba mucha rabia, ¿no? Pero nosotros llegamos y encontramos un sitio, ¿no? Pero yo veo ahora mucho más difícil eso. Más difícil, sí. Yo lo veo mucho realmente. más difícil en la literatura y en muchas más cosas, ¿no? La precariedad de todo es tan grande, ¿no? Que dice, ahora como yo veo, por ejemplo, el periódico en el que colaboro, El País, veo la media de edad de los que estamos ahí, digo, esto no puede ser, esto no puede ser. Hay una... ¿Cuántos años tenía Felipe González cuando fue presidente del gobierno? Tenía 40. 40 años. Sí. ¿Cuántos años tenía Adolfo Suárez, el rey? Y ahora hemos caído en una especie de gerontocracia que lo dice, está bien que uno siga escribiendo. A mí me gusta seguir escribiendo y seguir teniendo lectores, claro que sí, pero creo que se está produciendo un desequilibrio y una injusticia, ¿no? Hay un cierto tapón, pero bueno, es un mundo distinto, ha cambiado muchísimo el país, ha cambiado muchísimo el mundo en este tiempo y está cambiando sobre todo muy deprisa, ¿no? Es que casi no nos está dando tiempo casi a poder asimilar todos estos cambios. A mí me encanta, por ejemplo, este libro, ¿no? Que me lo he traído de casa porque es uno de mis libros favoritos, Un andar solitario entre la gente, que además creo que se va a traducir, que ya se va a publicar ahora en Estados Unidos, ¿no? la edición americana. Y muchas veces en la librería, cuando viene alguien así a conocernos y a preguntarnos cosas de la librería, siempre hay una pregunta que siempre me hacen, que es ¿cómo han cambiado los lectores? ¿No? Y por más que pienso en cómo han cambiado los lectores, pues pienso que es que los lectores no han cambiado mucho. O sea, creo que los lectores básicamente aspiran a lo mismo, queremos lo mismo. Esa impresión tengo yo. También, ¿no? Sí, y no solo eso. He observado que los lectores se parecen mucho en España y fuera de España. Claro, por eso te iba a decir, ¿no? Este libro ahora dentro de nada, pues los lectores americanos podrán leerlo en inglés. Es un libro, claro, dices, lo va a coger entre manos una señora que vive en Cincinnati o en Nueva York o en Manhattan y aquí alguien que está leyendo en la playa, en Murcia, ¿no? La maravilla de la palabra escrita, de las historias contadas que alcanzan a tanta gente distinta con tantas mentalidades diferentes, ¿no? Ese es un milagro. Es un milagro. Es un milagro que damos por supuesto, ¿no? Es una cosa que Sí. ahí me llama la atención mucho, ¿no? Sí. Hace poco, un ejemplo, ¿no? Cayó en mis manos por casualidad el libro este de Walter Kempowski, Todo en vano. Fantástico. ¿no? Fantástico. Que es un libro que yo lo leí y digo, pero esto es prodigioso, esto es la bomba, ¿no? Esto es como... Y fíjate, es una novela tan novela, ¿no? Es una novela además tan poco de ese egocentrismo que hay ahora, todo eso, una novela que parece una fábula y parece un cuento antiguo, Sí. pero al mismo tiempo una crónica histórica, ¿no? Y dice, este libro extraordinario que cuenta una cosa, porque una cosa que tiene la literatura, no sé si estás de acuerdo conmigo, es que te informa de mundos muy específicos.
Sí, es de verdad. los que tú no sabes. Dices, vamos a ver, me estoy enterando de cómo era la vida cotidiana en la Prusia Oriental al Sí, final de la Segunda Guerra Mundial, exacto, ¿no? exacto, exacto. Dice, y En no un pueblo, solo en una eso, es familia. tan específico, pero como tú dices, la equivalencia de esa especificidad es que es perfectamente inteligible, ¿no? Para cualquiera, ¿no? Y eso da en las narices a todas estos identitarismos que hay ahora tan exagerados, ¿no? Y dicen, no, es que usted a mí no me puede entender porque usted no comprende mis circunstancias. Ah, Usted sí, es que sí, bueno. al no tener la condición sexual o racial o de clase o lo que sea, No es capaz de o entender. étnica que yo tengo, usted a mí no me puede comprender, ¿no? Y todos podemos comprender todo, ¿no? Todo, absolutamente todo. Y eso, si no fuera por la literatura, ayer estaba yo leyendo, porque estoy releyendo, porque hacía mucho tiempo que no lo había leído, Guerra y Paz, ¿no? Ajá. Y leo un capítulo que es el enamoramiento de Natasha Rostova y el príncipe Andrei Volkonsky. Natasha Rostova es una muchacha de ahora mismo, parece, pero al mismo tiempo estás leyendo sobre la vida de la aristocracia y los campesinos y todo, la vida en Rusia a principios del siglo XIX. Dice, cuando estábamos en el confinamiento, ¿no? Decía, estaré confinado, pero estoy viajando continuamente. Y ahora estoy en Rusia, te da hasta mareo, ¿no? Parece, ¿no? Eso es un... Y claro, eso, además hay otra cosa, acuérdate, y tú lo has visto en la librería, hay una cosa que son las profecías, ¿no? Las profecías de los expertos. Yo creo que es el género cómico más grande que hay, ¿no? Total, ¿No? ¿Te total, acuerdas que sí. hace 10, 12 años la gran profecía era que el libro desaparecía, el libro de Sí, papel desaparecía, ¿no? sí, sí, El libro eso electrónico, fue... todo Sí, esto, sí. tal, desaparecía. Sí, iba a desaparecer en el año 2019, me Sí, parece. aproximadamente, ¿no? El Y, 23 de abril del sí, lo 2019. gracioso es que todos estos expertos se ganan la vida con sus profecías, siempre fallan, pero ya no se recuerdan. Y esos mismos expertos dicen que ya lo sabían. O sea, no, está claro. Es decir, los mismos que decían, muchos de los mismos que decían que esto no duraba, ahora te dicen, no, el libro resiste porque no sé qué, no sé cuánto. Dice, oye, Sí, idiota, no estaba diciendo, ¿no? No, es como total. cuando están, que si la muerte de la novela, ¿cuántas veces en nuestra ya no corta vida hemos leído tú y yo artículos sobre que la novela como género Ah, sí. está Ahora ya acabada? ha parado eso un poco, por fortuna, ¿no? Yo lo de la novela muerta ya no. ¿Sabes? Entonces dices, pues algo tendrá, ¿no? Y yo creo que eso te da mucha alegría también, ¿no? Ya, fíjate, ¿no? Piensas, si nos vamos todavía un poco más atrás y pensamos ahí en un escritor que se llamaba Cervantes, que le faltaba un brazo, que había estado en la cárcel ahí en Argel, y bueno, y se inventa una historia fabulosa que cuenta un morisco, ¿no? Que es Cide Cide Benengalí. Y ese libro que tuvo un éxito portentoso en el momento, ¿no? En el momento de ser publicado, que lo leyó mucha gente, que se tradujo pronto, Sí, sí, creo, muy ¿no? Al pronto, muy inglés. pronto. Se Al tradujo inglés y muy al pronto y al se francés, tradujo enseguida, sí, sí, sí. y que todavía ese libro sigue leyéndose y Y no sigue solo eso, encantando, que se es la palabra, tradujo ¿no? y tuvo una influencia fundamental en el porvenir de la novela. Claro. Es decir, tuvo más influencia, curiosamente, en el mundo anglosajón que en el mundo hispánico, porque de Don Quijote sale toda la novela, la gran novela del siglo XVIII, de Don Quijote y del Lazarillo. Fíjate que en el siglo XVIII había en Inglaterra muchos Quijotes femeninos. Ajá. Había casi un subgénero que eran De novelas escritas Quijotas. por mujeres, Ajá. de mujeres que se hacían caballeras andantes, ¿sabes? Que venían inspiradas directamente Sí, sí, claro, del venían, Quijote. porque era muy popular, Era muy popular. mucho más. Es decir, eh, hay una rareza histórica que es, tú ves Don Quijote de la Mancha y tú buscas su genealogía en la literatura española y al mismo tiempo la buscas en la literatura americana o inglesa. Y tú ves que en español hasta Galdós prácticamente no hay ninguna influencia, no hay eco. Mientras que Dickens, Claro. Mark Twain era un fanático de Don Quijote. Se conserva, eso es muy emocionante, se conserva la biblioteca de Melville y en la biblioteca de Melville hay un Quijote muy subrayado Ah, por qué él, bueno, ¿sabes? qué bueno, Y eso, qué bueno. por eso cuando
cuando empieza la gente, hay que tener mucho cuidado al hacerse mayor, porque corre el peligro de pensar que como tu mundo está en declive y tú, el mundo está en declive, ¿no? Eso le pasa mucho a algunos contemporáneos nuestros, Sí, que los dos conocemos sí, y que sí. dan un ejemplo muy triste, ¿no? Sí. Como yo estoy en decadencia, el mundo está en decadencia. Y dice, no, el mundo no está en decadencia, el mundo está en lo que está, ¿no? Y por eso esas profecías, esa idea apocalíptica, ya la gente no lee, ya no sé qué, todo eso es mentira. Bueno, lo hemos visto, lo estamos viendo ahora, ¿no? Yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido este tiempo malo, malísimo, es que yo creo que se lee más. O sea, es una sensación quizás subjetiva, no sé si está apoyada en datos o no, Parece pero que en la hay datos, ¿no? en la librería sí, hay unos datos, hay unas encuestas, ¿no? Pero desde luego en la librería lo estamos viendo, ¿no? La gente viene más a la librería, compra más, pasa más tiempo dentro de la librería mirando, buscando, pregunta más, ¿no? Y esto es muy emocionante. Y desde luego siguen buscando novelas, libros que entretengan, libros que aporten algo, libros que encanten, ¿no? El encantamiento de la lectura. Y yo creo que también muchos lectores nos hemos dado cuenta de que si queremos defender algo, si nos importa algo, tenemos que defenderlo nosotros, ¿no? Es decir, cuando empezaban los debates sobre el libro electrónico y libro en papel, muchas veces nos perdíamos por las ramas, porque la cuestión no es una cuestión tecnológica ni nada, tú estás sosteniendo una librería y una editorial independiente o estás sosteniendo a un monopolio monstruoso como es Amazon, que además no paga impuestos. No los paga aquí. Entonces, sí, no sabemos dónde los paga, pero aquí no. Aquí no. Entonces, esa es la cuestión. Sí. Yo, personalmente, que he leído mucho el libro electrónico, porque cuando salió en Estados Unidos me lo compré inmediatamente y me ha servido mucho, porque me ha servido sobre todo para leer novedades que unas veces necesitaba y otras tenía el capricho, ¿sabes? Pero yo me he dado cuenta, al cabo de, llevando como llevo leyendo el libro electrónico más de 12 años o así, de que se me queda menos. No se memoriza. Porque yo estoy en mi biblioteca, en mi casa, y veo así los libros y veo mi historia de lector. Eso dice Emilio Lledó también, que se sienta en el salón de su casa y mira el frente de los libros. Eso es así, es decir, esto no es una... Porque a veces los aficionados a los libros nos ponemos cursis, ¿no? Es verdad. No, el libro tal... Sí, el libro lo que tiene, el olor... No, el libro lo que tiene es que es una tecnología punta desde hace 5 siglos. ¿No? Es decir, que hay una eficacia tecnológica y además es sostenible, no tiene batería, es decir, es, como se dice, resiliente, es como la bicicleta. ¿No? Sí. Es como la bicicleta, como las tijeras, son diseños infalibles, ¿no? Y sencillos, ¿no? Entonces, y es que es así, yo veo... Y luego hay otra cosa, tú tienes un libro físico y hay una correspondencia entre el contenido y el continente, es decir, eso, además ahí entra lo que hablábamos antes de el diseño, el papel, el formato, eso es un hecho único, que se corresponde exclusivamente con ese texto, mientras que el Kindle efectivamente es muy cómodo de llevar, pero ahí se pierden ahí se confunden todos los libros que tú has leído y los que no has leído, ¿no? Y todas las cosas que guardamos dentro de los libros y todas las marcas que hacemos entre los libros. Y cuando los regalamos. Que nos están diciendo cosas, ¿no? de nosotros mismos, de quienes fuimos y de quienes somos ahora, ¿no? Bueno, Antonio, qué gusto hablar contigo esta mañana de viernes madrileño aquí en el Instituto de Cervantes, ¿no? Es un placer siempre. Muchísimas gracias. Has venido a la librería muchas veces también como lector. Tantas veces como lector y luego como escritor importantísimo, ¿no? En la historia nuestra reciente. Así que muchísimas gracias a ti, es un gusto y muchas gracias también al Instituto Cervantes que nos ha dado la oportunidad de estar aquí bajo esta ñ roja. Muchas gracias. Gracias a ti, muchas Laura. gracias.